Bueno, a medio plazo lo que hay que hacer es un seguimiento mensual de consumo de energías. Estamos hablando aquí de un centro de consumo, realizar inventario, ver. En un edificio grande pues hay que hacer un inventario de cuáles son las principales instalaciones consumidoras y establecer un programa de funcionamiento. Pues no se trata de no usar las cosas, sino usarlas con criterio y tal, de tal manera que, oye, como en un centro grande te van a facturar por lo que indique el maxímetro y no hay un interruptor que te corte el suministro, pues hagamos las cosas de tal manera que reduzcamos los picos de demanda máxima para optimizar. Porque si ponemos todos los equipos en un determinado momento del día, pues el pico de demanda máxima es alto. Pero si lo organizamos de tal manera, con criterio y tal, no sé qué, no se trata de ir en detrimento del confort, pero que el pico de demanda sea pequeño, o el mínimo, pues fenomenal. El uso va a ser el necesario y lo que podemos conseguir es un ahorro sustancial. Esto. Entonces hay que hacer un estudio de simultaneidad de las cargas, de lo que está funcionando, y luego ver cómo reducir al máximo la potencia instalada para la mejora de las instalaciones, prioridad de cargas, etcétera, ¿no? Bueno, yo en esta parte hablaba de lo que es la factura eléctrica y sí que me gustaría, si tenemos tiempo, ir a una segunda presentación que es contaros un poco sobre el mercado eléctrico para que se entienda un poco. Este tema que yo creo que merece la pena, es decir, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Qué ocurre aquí? ¿No? Porque es que cuando uno, y sí me gustaría, y voy a intentar ser rápido y abusar un poco de vuestro tiempo para contar un poco este tema, ¿no? Bueno, la mayoría de la energía consumida en los edificios proviene fundamentalmente de la electricidad y del gas natural. Bueno, también luego hay una parte también de combustibles fósiles, gasóleo, fundamentalmente propano, que son carísimos, ¿no? Y tal, pero es así, ¿no? Bueno, ambos suministros requieren generación, transporte y distribución, ¿no? La electricidad necesita que alguien la genere, se necesita transportarla y distribuirla, ¿no? Bueno, el mercado eléctrico. Desde el año 2009, desde el 1 de julio, desaparece el régimen de suministro a tarifa y empiezan, se nos dice que los consumidores debemos de contratar libremente la energía que vamos a consumir. Había un precio de la energía negociado y unas tarifas de acceso que es la que fija el gobierno, ¿no? Y luego se establece, oye, pues para algunos casos que sigue en vigor está la tarifa de último recurso que fija el gobierno para consumidores con potencia de menos de 10 kilovatios para que puedan ir directamente a contratar con comercializadores de último recurso que te cobren el coste de la energía, más las tarifas de acceso, más la gestión comercial. Ahora, pero cuando uno contrata la TUR, que sepa que puede modificar la potencia, que no tiene que pagar la potencia que tenga contratada si no es necesaria, si puede bajarla. Bueno, aquí muy gracioso. Dice, la liberalización del mercado eléctrico se ha realizado con el objetivo de reducir los costes para los consumidores finales. Pues joder, de verdad que no lo han conseguido. Yo no sé si esto era la excusa, pero que no se ha conseguido. Pero España es, no sé si es el segundo o tercer país con la electricidad más cara de Europa. O sea, lo digo para que veáis, ¿no? Bueno, es cierto que la electricidad presenta fluctuaciones a lo largo del año. Es necesario dimensionar la producción, el transporte y la distribución de la electricidad para cubrir los picos de demanda. Ahora mismo la capacidad de generación de electricidad en España es más del doble que el pico de demanda máxima. Es decir, no solo hay aeropuertos de más, sino también centrales eléctricas de más generadoras. Hay unas de ciclo combinado que están muertas de risa, etcétera, ¿no? Es decir, y este es otro de los problemas, es decir, que afecta además al desarrollo del tema del balance neto y el desarrollo de energías renovables de generadoras fundamentalmente electricidad, la fotovoltaica y la mini eólica o la eólica, realmente. Entonces, es cierto que tiene que estar sobredimensionado, produciendo, y hay un incremento de precios que se debe. Bueno, esta imagen lo que identifica es las actividades reguladas y las no reguladas, ¿no? En las que están en competencia. Actividades en competencia está la generación, luego está las actividades en competencia, que hay unas empresas que son las comercializadoras que van a comprar
a los generadores de electricidad la electricidad para venderlas a los consumidores, ¿no? Estas son actividades que están en competencia. Bueno, entonces, y luego hay unas actividades reguladas que son el transporte y la distribución. Esto es lo que, y otra serie de cosas que al final van incrementando el tema de los peajes. Hay una serie de conceptos, ¿no? Pero que esto no son. Entonces, ¿qué roles hay? Es el distribuidor. El distribuidor es quien realmente es una figura que no nos factura a nosotros. El distribuidor, pero es de alguna manera el que hizo la inversión en la red, es el que va a leer las lecturas en los contadores, es el que asegura el nivel de calidad del servicio, etcétera, ¿no? Y tiene todo, es decir, al final es la clave, ¿no? En esto. Es el responsable de lectura y tal. Bueno, es al quien además se va a dirigir el comercializador cuando nosotros le digamos que queremos hacer algo que afecte al tema del suministro. Un cambio de potencia implica que se lo comuniquemos a la comercializadora para que ésta se lo comunique a la distribuidora, pero la comercializadora siempre en representación nuestra. El comercializador, este es el que compra electricidad y nos la vende y nos factura, y esta es más o menos, ¿no? O sea, esta es la función y es nuestro interlocutor ante las distribuidoras, ¿no? ¿Qué tipos de contratos se establecen? Hay un contrato de acceso, que es con la distribuidora, y hay un contrato con la comercializadora, donde se identifica, bueno, o sea que realmente uno cuando hace un contrato realmente tiene dos. El de la distribuidora no lo ve, lo vincula a través de la comercializadora, pero realmente la distribuidora tiene un contrato con la propiedad, ¿no? Bueno, legislación hay un montón y tal. Insisto, magnitudes relevantes en los contratos está la tensión, la potencia, los periodos tarifarios, ¿no? En cuanto a la potencia, pues decir eso, es la potencia demandada, la máxima que se va a requerir de forma instantánea, ¿no? Que es lo que hemos estado hablando, que hay que ajustar, tal. En función del tipo de contratos, si la potencia contratada es mayor de 15 kilovatios, hay maxímetros, y si no, pues hay interruptores de control de potencia, ¿no? Muy importante también saber que el coste y los precios varían en función de la demanda y en función de los periodos, ¿no? Es decir, no es lo mismo consumir, no sé si os acordáis que antiguamente el teléfono, pues tenías unos horarios en que a partir de las 10 o las 8, no me acuerdo cuándo, uno podía hacer llamadas y se llamaban más porque eran más baratas. Pues hay en algunos tipos de suministros de electricidad y contratos que están vinculados a periodos, ¿no? En el que lo que interesa es, oye, todo lo que se pueda hacer y que no afecte al confort, al uso de las cosas y tal, en un horario en el que sea más barato, pues hágase. Es, por ejemplo, el tema, pues una limpieza en un colegio. Los colegios, la intensidad de uso de la iluminación es mucho mayor cuando se limpia que cuando hay clases. Pues lo que hay que tratar es de buscar, oye, ¿por qué no buscamos que la limpieza sea y que hay que iluminarlo todo en el momento en que la electricidad valga menos? Fijaros, una manera de ahorrar tonta, pero es así. Es que la diferencia de precio es enorme, ¿no? Pues, bueno. En los contratos de suministro lo que sea, bueno, hay distintos tipos de contratos, pero hay una tarifa de acceso que está regulada por el Boletín Oficial del Estado y un precio de la energía que lo fijan los mercados, ¿no? Entonces nosotros normalmente intentamos, o históricamente se ha actuado sobre el precio que se contrata, pero también hay que actuar sobre lo que tiene que ver con la tarifa de acceso, actuando sobre lo que se contrata, cómo se contrata. Pero no con la comercializadora, sino con la distribuidora, ¿no? Las tarifas son de baja tensión, las 2.0, 2.1, que tiene periodos horarios, y la tarifa 3.0, que también tiene 3 puntos. Eso es porque la tensión de entrada al punto de suministro es inferior a 1000 voltios, a 1 kilovatio. Y luego hay otras tarifas de acceso que son cuando son mayores de 1000 voltios, que son 3.1, 6. Eso ya son centros más consumidores y tal, y funcionan de manera distinta a lo que son la vivienda, ¿no? El 3 tiene que ver con el número de periodos horarios. Sí, el sí, 6 con el número de periodos horarios. Sí. El 3
Cuando viene el 3, lo que significa que hay 3 periodos, punta, llano y valle. En punta te pegan un palo que tú no veas, en llano está bien y en valle está bastante bien. Lo deseable es que el consumo, en la medida de lo posible, sea un llano en valle. Normalmente, además, es un precio mucho mejor que una tarifa 2.x. Por ejemplo, una 2.1 con discriminación horaria y tal, por ejemplo, es muy interesante pues para una vivienda que tenga calefacción eléctrica o que utilicen sistemas de acumuladores eléctricos y lo pone a funcionar por la noche y el consumo, si consigue que un porcentaje muy alto del consumo en esa vivienda sea en esas horas, el coste es muy barato. Curiosamente, muy barato. O sea, también es un tema de estrategia, ¿no? Es decir, aquí hay que conocer y jugar con ello para conseguir reducir el coste al máximo y tal, y se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces, los elementos que determinan la factura, insisto, potencia contratada, energía consumida, energía reactiva, que se da en suministros superiores a los 3 periodos, y descuentos por calidad, y eso se aplican las tarifas de acceso. Esa es la parte de tarifas de acceso. Aquí vienen las fórmulas de lo que aplica en una potencia contratada, es decir, uno contrata en 3.0, un edificio dice, yo quiero 15 kilovatios, que es el mínimo. Y de repente, pues el maxímetro le indica 20. Bueno, pues se dice, bueno, pues en la 20 te penalizo de acuerdo a una fórmula que te aplican aquí, no te facturan 20, te van a facturar más. Pero lo que es importante es saber cuáles son las lecturas en todo un año o varios años para analizar cuál es la potencia que realmente tengo que poner para que buscar mi óptimo económico. Porque a lo mejor la demanda, por ejemplo, de potencia es mucho mayor en verano porque tengo equipos de frío que el resto del año. Y son 2 meses, pues bueno, pues yo prefiero que me penalicen 2 meses si el resto del año me compensan sobradamente esa penalización económica que al final se produce, ¿no? Y bueno, y la energía, pues la energía es un precio variable en función de energía consumida, que ya digo que forma parte, hay dos cosas que afectan al precio. Una parte que está fijada por el BOE y otra que es la que fija la comercializadora. Yo soy partidario realmente de que cuando uno contrata algo que se centre, que diga, mira, los peajes son los que son. Ahí dependemos de lo que diga el gobierno. Y centrarse en el precio de la energía que tiene que ver con la comercializadora. Porque al final la comercializadora siempre va a tener que pagar lo que se establezca a través del BOE. Pues es mejor decir, mira, vamos a dejarnos de tonterías. Yo quiero las cosas claras. Quiero que me digas tú cuánto me cobras por esto. Y lo demás sabemos que porque si lo varía el gobierno o el mes que viene, me lo vas a trasladar. Pues no me digas, oye, te hago un descuento sobre esto y me estás aumentando por otro lado el otro. No, si tú compras electricidad y me vendes electricidad, dime qué precio. Y lo demás ya sabemos que está establecido por el BOE. Esta es otra, ¿no? Que cómo se contratan las cosas también te ayudan a reducir. Porque hay gente que le engaña. Le dicen, te hago un 18% de descuento. Joder, pero previamente me has hecho un incremento de un 30%. Joder, qué descuento. O gente que le dicen, hay gente en el tema de la potencia que le dicen, le engatusan con la parte de consumo y de repente ven que la potencia consume mucho menos de lo contratado en 3.0 y le están cobrando toda. Y dice, porque claro, hay gente que firma y firma al final hasta su pena de muerte si se la ponen. Y la han engañado porque aquí la gente no tiene escrúpulos y le están diciendo que le van a facturar el 100% de la potencia contratada, pero la comercializadora distribuidora le va a pagar estrictamente lo que determina el BOE. Es decir, esa diferencia entre lo que está pagando de más el consumidor, en este caso normalmente son empresas o organismos, edificios, insisto, grandes, pues esa diferencia se la está quedando la comercializadora porque te han engañado. No sé si me he explicado, pero esta gente, si puede, te la cuela. Y esto es así, ¿no? Esto es así. Otros aspectos que entran en la factura es el alquiler del equipo medida, el impuesto sobre electricidad y luego ya el IVA, ¿no? Y tal. Un tema, y saco aquí el tema de la telemedida, pero es más que nada porque, vamos a ver, para podernos defender y ver realmente que lo que nos facturan es verdad y no actuar como un acto de fe, es muy importante tener información. Y la información es fundamental para realmente contrastar que lo que nos están diciendo es cierto o no es cierto. En
Para ya algunos suministros es obligatorio la telemedida. La telemedida lo que te da acceso a contrastar la información y cómo se genera esa factura. Pero lo deseable es, bueno, y está previsto que dentro de pocos años eso esté todo. Pero lo que es importante es que uno no haga actos de fe y que mire bien esto, porque los errores son muy habituales, pero muy habituales, muy frecuentes. Uno ha visto ya miles de facturas y un porcentaje muy alto de facturas están mal hechas, por errores, porque errores los cometemos todos. Pero básicamente el error siempre cae de un lado. Pero hay que mirarlas. Pero implica, es cierto que implica también tener la información de lo que indican los equipos de medida. Porque te pueden decir que pone una cosa y pone la otra. Si una persona en el proceso de tal, en vez de poner 100, mete 1000, el Excel o los sistemas de cálculo y tal, te lo va a calcular sobre 1000. A lo mejor la medida era 100, y ha tragado. De verdad que traga. Y luego al final la gente, ¿cómo ha subido esto? Lo contabilizan y fuera. No, es que ha habido un error. Esto también se produce y esto es otra manera de ahorrar. Se da más en empresas que en particulares, pero también los particulares lo que tenemos que tener, los contadores a veces no están tan accesibles y tal, pero necesitaríamos que tener medios para realmente verificar que lo que nos facturan es correcto. Y yo pues dejo esto aquí, pero quiero decir es eso, que la electricidad, que es una parte del consumo energético de una vivienda o de una empresa, y no es para viviendas no es la más importante, que es la más vinculada, en general, ¿no? Pues está vinculada a la calefacción y seguramente sea los combustibles fósiles vinculados a calefacción y agua caliente, por cierto. Pero no deja de ser un tema que cada vez va subiendo más, que ha habido un cambio de peajes en agosto brutal, etcétera. Pero lo que os quiero decir es que se pueden hacer cosas para reducir ese coste, ¿no? Y yo creo que hay que hacerlo. Y que además que en la mayoría de los costes, ese incremento de costes, ni tan siquiera se lo está llevando quien te factura, sino unas empresas todavía mucho más grandes que son las empresas de distribución. Y realmente el ahorrar es bueno para todos. Porque, insisto, no es lo mismo si tú dispones de un dinero adicional y poder utilizarlo para otras necesidades que para pagárselo a Unión Fenosa, o ahora Gas Natural Fenosa, a Iberdrola o a Endesa o a Hidrocantábrico, ahora EDP, ¿no? Que son las principales compañías distribuidoras de este país. Entonces, aquí es un tema, que se puede hacer mucho. Nosotros, como empresa, que estamos aquí para precisamente asesorar y ayudar a todas las empresas, organismos de toda naturaleza, comunidades de propietarios, incluso viviendas, en este tema, pues lo que quedamos es a vuestra entera disposición para ayudaros a asesoraros en cómo reducir estos costes. Y yo, sin más, agradecer al Ayuntamiento del Boal o de Matalpino el habernos dado esta oportunidad, invitaros a que vengáis a las jornadas que se han preparado para el primer trimestre del año que viene, que son muy interesantes, sobre todo por la actividad económica que va a generar todo el desarrollo del cambio del modelo energético que es tan necesario. Así que muchas gracias por vuestra atención y me tenéis a vuestra entera disposición. Muchas gracias, Jesús. Y si queréis preguntar algo, es el momento. Abrimos un turno de palabra y lo que sí que queremos es que habléis en el micrófono para que quede registrada la pregunta, ¿vale? Tengo 3 electrodomésticos, lavavajillas, secadora y lavadora a la vez. ¿Me consumiría más que si pongo esos 3 electrodomésticos a lo largo del día, pero por turnos? No es tanto de consumo. Aquí el tema es que lo que se produciría en la simultaneidad, lo que te afectaría que en un momento determinado el consumo por unidad de tiempo, la potencia demandada sería más alta, ¿no? Si tú pusieras todo a funcionar en una vivienda de golpe, venga, todo lo que se pueda, pues te va a saltar un interruptor, el ICP, ¿no? El interruptor de control. Claro, tú dices, anda, pues tengo mal contratar la potencia. No, hombre, es que lo que no debes hacer es entenderlo todo a la vez. Lo que decía es que si uno utiliza la lavadora, luego la secadora, lo suyo es no ponerlo simultáneamente y decir, la demanda máxima de potencia a lo mejor son 3 kilovatios, ¿por qué tengo que contratar 6? Si tú lo pones todo simultáneamente, dirías, y siempre lo hicieras así,
tendrías que aumentar tu potencia. No, si lo haces. No es un problema de consumo, es un problema de un concepto que es la potencia máxima demandada en un momento determinado, que en el caso de una vivienda lo que hace es saltar el interruptor de control de potencia. Y tal. En el caso de una empresa, lo digo porque ahí saltan y tú dices, bueno, pues apago la secadora y espero a que termine o el fregaplatos y luego lo pongo. Eso que te está forzando el ICP porque tienes una potencia contratada inferior a todo eso, pues te está marcando al final, dice, bueno, es una estrategia de hacerlo. Pero lo lógico es que no sea porque el ICP llegue a un momento y salta, sino porque tú digas, realmente, ¿cuál es la potencia que tengo que contratar y haciendo un uso racional de las cosas? Porque a lo mejor tengo contratada 9,9 y puedo bajarlo a 4,4 y tal, y son 5,5 kilovatios que lo bajo. ¿Y qué significa esto? ¿Que no voy a usarlo? No, sí que lo voy a usar. ¿Que voy a consumirme? No, vas a consumirlo igual. Lo que está significando es que al bajar esa potencia vas a pagar menos. No sé si me he explicado. Sí, de hecho yo quería comentar brevemente, hay una iniciativa que se llama Baja la Potencia, sí. Que la han puesto en marcha pues unas cuantas organizaciones, Greenpeace, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, organizaciones de consumidores, otras organizaciones medioambientales, y al final es esto, ¿no? Porque la mayor parte de los casos tienen contratada una potencia excesiva, ¿no? Lo que pasa es que es difícil saber cuál es la potencia que estás utilizando, ¿no? Y por lo tanto, hasta dónde te puedes bajar la potencia, ¿no? Entonces, esto, y lo comento porque es una cosa que estamos poniendo en marcha desde AFUSER, desde una de las organizaciones a las que represento. Entonces, desde AFUSER lo que hemos empezado a hacer hace poquito es que tenemos una serie de pequeños equipos a disposición de quien los alquilamos por un precio bastante económico, porque para ver un poco, para que cada uno se pueda monitorizar en su casa qué consumo tiene y cuál es la potencia máxima que está utilizando, ¿no? O sea, lo ideal es hacer una auditoría energética o llamar a alguien que te asesore, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces en una pequeña instalación, en una casa, pues es inasumible, ¿no? Económicamente este gasto. Bueno, pues lo que hemos puesto a disposición desde AFUSER para la gente que a nivel doméstico se lo quiere hacer, son estos aparatitos que bueno, te lo instalas durante a lo mejor una semana en tu casa, te descargas los datos en el ordenador y entonces vas viendo, incluso, bueno, tú lo vas viendo en la pantalla, ¿no? Vas haciendo vida normal y vas viendo cuánto consumes, ¿no? Y entonces ahí te permite ajustar la potencia a las necesidades. O sea que también os invito a acercaros a la página web, que es www.afuser.org, y AFUSER, es Asociación para el Fomento y Uso Social de las Energías Renovables, ¿no? Entonces, bueno, pues es algo que no tenemos muchos, pero bueno, una semana uno, otra semana otro, si vemos que son más demandados, pues tendremos más, ¿no? Y es una forma que, digamos, de socializar también esa necesidad que tiene la gente de optimizar su contrato eléctrico, ¿no? Yo añadir un tema, porque hubo una iniciativa de la OCU para hacer un contrato, una especie de subasta de suministro y tal. Realmente, actuando sobre el tema de la potencia contratada, dadas las circunstancias y como consecuencia de la subida de los peajes que se produjo en agosto, el ahorro es mucho mayor en este tema que en el tema del cambio de comercializadora, o mejor dicho, la mejora de los precios de las comercializadoras. Es decir, el ahorro ahora mismo más importante no se produce por el precio del kilovatio hora. Otra cosa es que el ahorro también es muy importante si se mete eficiencia, etcétera. No digo eso. Estoy diciendo sobre el precio. Pero de verdad, sí, es mucho más importante y más intenso el ahorro que se produce, dada la subida de los peajes en la parte de potencia, que ha sido multiplicar por 1,7 ese coste que había. Haciendo una optimización de la potencia, pero que tiene que ser racional, con análisis, sabiendo de cuál es el límite, cómo lo puedo hacer, porque lo que se trata tampoco es de pasarse y, bueno, ¿cuál es el mínimo? ¿El 1 tal? Y luego de repente no puedes utilizar nada, porque además el cambio, la subida
de potencia es un tema complejo, porque implica casi actuar como una alta nueva. Te van a pedir un boletín de la instalación, te van a hacer como si fuera una alta nueva. Entonces hay que hacerlo con criterio, que alguien ayude y te diga, oye, esto lo tienes que hacer así, pero que hay margen, que hay margen sí o sí. Otra cosa es que no nos volvamos locos y dicen, ¿cuál es el mínimo? Allí está, pum, y te cambian el ICP y no puedas encender ni una bombilla. Bueno, es un poco exagero, pero... Bueno, si no hay más preguntas, yo sí quería aprovechar para preguntar algo. Es una oportunidad para algunos sectores productivos el mejorar esto. Lo que ocurre es que estamos en una situación de crisis económica y quería saber qué posibilidades de financiación existen para la gente que esté interesada en mejorar, en reducir con medidas de cambios en su vivienda o en su industria o tal, de reducir el uso de la energía con distintas medidas que a lo largo del ciclo iremos viendo. Bueno, primero, nosotros, ahí está nuestra dirección de correo electrónico, bueno, en concreto la mía. Lo primero, poneros a vuestra disposición, ¿no? A nosotros lo que nuestro sentido es asesorar, ayudar al que tiene que tomar decisiones a reducir sus costes energéticos. Hoy nos hemos centrado en la parte eléctrica, pero hay más. Y otra de las cosas es también buscar, ver qué posibilidades hay de hacer cosas, pero siempre muy de mano con la propiedad, ya sea con la vivienda, con un edificio, con un empresario, con la administración, para qué cosas se pueden hacer y buscar las líneas de ayudas que puedan haber y hacer las cosas más lógicas, razonables, también desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista medioambiental, que es muy importante. En cuanto a líneas de ayudas, bueno, ahí existe, en octubre se publicaron unas líneas de ayudas del IDAE muy interesantes, porque las líneas de financiación son a un interés muy bajo, es Euribor más cero, es decir, ayer el Euribor veía que estaba por debajo del 0,5 y tal, y además son líneas de financiación largas, pero estas están dirigidas a la mejora de la eficiencia energética, tanto la envolvente como la generación de utilización de renovables, etcétera, en edificios de viviendas, no entraría aquí una vivienda ni tan siquiera familiar, y en edificios del sector hotelero y tal. Pero bueno, luego suelen haber, es más, entendemos que desde la Unión Europea y el desarrollo de las directivas que ha puesto la Unión Europea en materia medioambiental, la lucha contra el cambio climático y tal, y uno de los temas es el tema de la eficiencia energética y energías renovables, básicamente las ayudas que van a seguir viniendo van a estar vinculadas con este tema. Entonces, y de lo que se trata es, oye, pues impulsar este tipo de actividades, este tipo de cosas que no solo reducen los costes, sino que puedan generar una actividad económica muy deseable, oye, pues si mejora el parque de edificios existentes, al principio explicaban lo mal que estaba, pues se va a poder utilizar gente próxima al sector de la construcción, que ahora hay mucha gente en paro, pues para mejorar el aislamiento, mejorar el tema de las ventanas, el tema de las azoteas o el tema de las cubiertas, etcétera, y reducir la necesidad de aporte de calor, sobre todo calor en invierno o frío en verano. Y eso, es decir, al final tú puedes impulsar actuaciones que requieren recursos económicos, pero si hay una financiación blanda, como es el 0,5% en este momento, que es esa línea del IDAE, si se extiende también a la vivienda unifamiliar y demás, pues podría generar una actividad económica muy importante, porque si la gente mete dinero o tiene ayudas para reducir sus costes y al mismo tiempo se está generando actividad económica en la zona y tal, pues esto es mucho más interesante que un plan PIBE. De verdad que el plan PIBE está bien la idea de reducir mejorar el parque, pero al final el dinero acaba en donde se fabrican los coches. Hay muchos que se fabrican en España, pero muchísimo más que se fabrican fuera de España. ¿Por qué no se hace algo equivalente? Yo no digo que quiten el plan PIBE, pero ¿por qué no se hace algo equivalente para fomentar la mejora del parque de edificios, para impulsar el desarrollo de las energías renovables en el sector de edificación, etcétera, etcétera? Pues sí que hay líneas de ayudas, las va a haber y hay que estar pendientes eso.
lo que es importante, y nuestra idea, ¿no? Yo defiendo lo que es, se necesita que alguien ayude a que se tomen decisiones, ¿no? Pero líneas de ayudas hay y tal. La comunidad bueno, hay iniciativas, antiguamente era el IDAE, establecía convenios con las comunidades autónomas y les aportaba dinero para hacer planes Renove o determinadas líneas de ayudas en eficiencia o energías renovables. Pero ahora incluso las propias asociaciones empresariales, los de fabricantes de ventanas, pues los planes Renoves que ahora mismo hay en la Comunidad de Madrid básicamente los impulsan los propios fabricantes de ventanas para que la gente haga cosas. Es decir, la subvención la aportan ellos porque lo que quieren es generar actividad. Pues bueno, hay fórmulas, hay cosas y sobre todo lo que hay que hacer son cosas que sean racionales, que merezcan la pena y que encima generen ahorros a la gente, que reduzcan sus costes. Hay por hacer, no sé, Rodrigo. Sí, no, y prácticamente lo has comentado tú todo, ¿no? O sea, no hay mucho, lo que hay es lo que ahora mismo esa línea del IDAE son por una parte subvenciones y por otra parte créditos como los que has comentado, pero luego también hay un montón de cosas que se pueden hacer con pocos recursos. Es decir, hay muchas veces que es un cambio de hábitos que hace ahorrar, ¿no? O la instalación de pequeños aparatos que no solamente te hacen ahorrar, sino que además mejoran tu calidad de vida, ¿no? Que es también muy, muy importante, ¿no? Esa falta de confort a la que nos referíamos al principio, que mucha gente siente, pues es que se puede mejorar con una inversión mínima, ¿no? Y luego hay cosas que sí que requieren una inversión más importante, pero que se rentabilizan normalmente en 6, 8 años y que no se acometen a veces no por falta de liquidez, sino que a veces es un poco por temor, porque no se confía demasiado en que esto realmente sea una inversión. Bueno, pues esto siempre son inversiones rentables. O sea, y entonces lo que hay que hacer es mentalizarse de que a lo mejor tenemos que dejar de irnos de vacaciones durante 2 o 3 años a sitios muy lejanos e invertir nuestro dinero en algo que nos va a rendir un interés real y que va a mejorar nuestra calidad de vida a largo plazo, ¿no? Entonces, aparte de que estaremos beneficiando al medio ambiente, pues también es un beneficio directo económico. Y la gente a veces no se plantea cuánto dinero me voy a gastar cuando me compro un coche, cuando me compro una tele nueva o cuando me reformo la cocina, ¿no? Y sin embargo sí se lo plantea a la hora de hacer una inversión que va a ser beneficiosa en un plazo de tiempo no demasiado largo, ¿no? Entonces a lo mejor hay que romper esa barrera, ¿no? Esa barrera mental que tenemos de es que esto es mucho dinero, bueno, pero te lo estás gastando para otras cosas y esto realmente ponerlo en valor, ¿no? O sea que a veces uno tendría que sentirse orgulloso, como a lo mejor se sienten los alemanes o los daneses, de tener una placa solar en su tejado, ¿no? En vez de, no soy el bicho raro y estoy haciendo el canelo. No, pues no estamos haciendo el canelo, ¿no? O sea, es algo que es beneficioso a nivel social, pero también a nivel individual, ¿no? O sea, que aquí sí que se cumple esa máxima de que el beneficio individual al final es el beneficio social. Hay estudios que puedan decir determinada actuación va a suponer que en los próximos 10 años ahorre tanto en energía. Por ejemplo, cambiar las ventanas, tener una placa solar o alguna otra cosa que se os ocurra. Sí. Realmente, al final, cuando uno hace un análisis de la rentabilidad, se hace un análisis de rentabilidad de la inversión y se tiene en cuenta todos estos aspectos. Además, en el tema de la vivienda, a veces cuando no se plantea hacer las cosas, es más, cuando uno compra la vivienda, está el tema ahí de la certificación energética, uno piensa, dice, ¿qué es lo que me cuesta comprarla? Pero normalmente no se piensa, ¿y qué me cuesta usarla? Es decir, cuando uno compra un frigorífico ya tiene asimilado, oye, si me compro uno clase A++, que me cuesta un poco más que uno A+, o bueno, ya yo no sé si se venden, alguno habrá, y tal, pero ya me dice, bueno, una cosa que está 24 horas, 365 días al año y tal, no sé qué, no solo me cuesta comprarlo, sino usarlo. Pues en la vivienda ocurre igual.
La vivienda ocurre igual, y dice, uno compra una casa y tal. El tema de la calificación o la certificación energética viene por ahí, ¿no? Es importante. Pero cuando uno hace un estudio y está planteando, oye, mira, esto merece la pena, primero tiene que tener en cuenta las perspectivas también de los incrementos de los precios de las cosas. El gas, el gasóleo, el propano, ahora mismo tiene unos precios, pero que nadie piense que esto va a ser así, que la tendencia es no a bajar, sino a subir. Y hay otra serie de cosas, entonces hay que tener en cuenta también todos estos aspectos y verlos, y a veces el cambio de las ventanas, el aislamiento, se puede incluso modelizar, además las propias herramientas de certificación precisamente permiten estos temas, y ver realmente la rentabilidad de la inversión en un modelo y decir, oye, pues me merece la pena. Pero luego hay veces que dices, oye, pues la mejora de la eficiencia o del consumo energético de una vivienda puede ser que alguien ponga toldos. Entonces, hay muchas cosas que hacer, pero siempre hay que verlo también desde el punto de vista económico. La gente que impulsar tiene que tener un impulso porque económicamente merezca la pena, independientemente de que al final todo lo que impulsa desde Bruselas este tema, y es así, si uno se lee las directivas, es la lucha contra el cambio climático, ¿no? Pero bueno, y la reducción de dependencia energética del exterior. Pero siempre hay que contemplar esto, hay que verlo a largo plazo, y que las cosas merecen la pena. Uno si se plantea que va a hacer algo para ahorrárselo en 2 años, que hay cosas que sí, eso. Pero hay muchas cosas que, mira, si yo mejoro el aislamiento de la vivienda, no estoy pensando que me lo voy a ahorrar en 2 años. Lo que tiene uno que pensar es que esta vivienda es para toda la vida y tal, y que lo que tengo que ver, que a lo mejor lo que me he gastado así, o cuando hace uno una reforma, oye, si mete suelo radiante, una serie de sistemas o mejoras, que no piense, dice, vale, me cuesta ahora, pero mira, voy a tener un mejor confort, voy a disfrutar de eso y tal, y sé que en pocos años lo que he invertido me lo he ahorrado, y en lo sucesivo voy a tener un confort enorme y voy a estar teniendo un coste muy inferior que si no lo hago. También hay que ver eso con ese punto de vista. O sea, que no hay que ser cortoplacista, aunque hay medidas de ahorro muy importantes. La optimización genera recursos. Hay cosas que dices, no necesito invertir, adecuamos los contratos y tal, no sé qué, hacemos esto, tal, quitamos reactiva, pum, pum, y a lo mejor generamos 30.000 euros de ahorro en un año. Pues dices, es que si no lo haces, estás tirando 30.000 euros. El tema es, bueno, ahora con esos 30.000 euros, ¿qué hago? ¿Qué me voy a ahorrar? Empléalo para otros temas o mejora otras cosas, hace eso. Es decir, en una vivienda, pues a menor escala, pues se puede hacer algo así. O sea, hay medidas de ahorro que son inmediatas, cambio de contrato, la parte de las potencias y tal, eso no supone nada. Y hay otras cosas que tienen un retorno muy rápido y tal, y hay otras que tienen un retorno más lento. Lo único que tiene que establecer uno es tener criterio, estrategia, y que alguien te ayude a tomar a ti las decisiones, ¿no? Luego hay y comprar de la mejor manera posible, ¿no? Hay un mundo de soluciones, no hay no existe una solución única, todo es un traje a medida, pero se pueden hacer muchas cosas y merece la pena. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias. ¿O algo más? Nada, vale, muchísimas gracias y nada, el día 15 de enero por la tarde, a las 5 de la tarde, empieza el ciclo. Espero que os animéis a acercaros. Chao. Gracias.